El 6 y el 9 de agosto de 1945, un segundo sol brilló en el cielo de Japón. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. No era un astro de luz, no era una estrella. Sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzadas 2 bombas atómicas para poner fin definitivamente a la Segunda Guerra Mundial. We are now prepared to destroy every productive enterprise the Japanese have in any city. El número exacto de muertos nunca se conocerá. Miles de personas simplemente fueron pulverizadas sin dejar rastro. Los cálculos apuntan a algo entre 150,000 y 250,000 personas muertas en cuestión de instantes. Lo que vamos a mostrar ahora es cómo ocurrió todo esto. Vamos a seguir a quienes estaban en el avión que lanzó la bomba y, más importante aún, a quienes estaban en tierra cuando ocurrió la detonación. Fue el mayor y único ataque nuclear de la historia. Hola a todos, Eddie aquí. Si viste la película Oppenheimer, quizá notaste un detalle extraño. En ningún momento vemos las consecuencias reales de lo que los científicos crearon. El propio J. Robert Oppenheimer tiene visiones oscuras, pero la película no muestra el resultado concreto de la creación del arma nuclear. La película tampoco muestra los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, 80 años después de aquel ataque, el miedo sigue existiendo. El miedo de que algo así vuelva a repetirse. Por eso es muy importante que todos nosotros, como ciudadanos del mundo, comprendamos cómo fue ese infierno. Es importante entenderlo para que nunca vuelva a suceder. Todo quedó documentado con detalles. Algunos aspectos vamos a imaginarlos, pero el resto ocurrió realmente. 2 ciudades fueron arrasadas por artefactos nucleares que tenían solo una fracción del poder destructivo de las armas actuales. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Ustedes están viendo nacer un nuevo canal. Aquí vamos a traer documentales en formato web, historias reales de personas y hechos que marcaron generaciones. Vamos a contextualizar los hechos. En 1945, la World War II estaba llegando a su final. Italia y Alemania ya habían sido derrotadas. Japón era el único país que seguía luchando y no aceptaba rendirse. Eso formaba parte de la cultura japonesa, luchar hasta el final. Además, el territorio japonés seguía prácticamente intacto. Ningún soldado enemigo había pisado suelo japonés todavía. Mientras tanto, los United States tenían superioridad militar en el frente del Pacífico. Era prácticamente seguro que Estados Unidos derrotaría a Japón. La gran pregunta era, ¿a qué costo? Fue entonces cuando Estados Unidos planeó la llamada Operación Downfall, que consistía en una invasión masiva de las islas japonesas. Pero aquello habría sido una locura. La geografía de Japón, llena de montañas y valles, hacía el territorio fácil de defender. Además, el pueblo japonés era conocido por luchar hasta el último hombre. Los cálculos militares estimaban que Japón tenía más de 2 millones de soldados. Una invasión podría durar años y provocar millones de muertes en ambos lados. Por eso, la solución que se planteó también fue brutal: usar armas atómicas en suelo japonés. A partir de aquí seguiremos la historia de 2 personas. Una de ellas es el coronel Paul Tibbets, comandante de la misión que lanzó la bomba sobre Hiroshima y piloto del avión que la transportó. La segunda es Sadao Hirano, un niño de 12 años que vivía en Hiroshima y que se convertiría en uno de los sobrevivientes del ataque nuclear. Sadao nació en 1932, en un periodo de paz. Era el segundo hijo de su familia y vivía en los suburbios de Hiroshima. Sadao recuerda que su infancia fue una época feliz. Vivía cerca de la playa y pasaba el tiempo recogiendo conchas, cangrejos y peces, pequeñas aventuras de un niño. Mientras tanto, Paul Tibbets estudiaba medicina en Florida y se especializaba para convertirse en cirujano, pero se dio cuenta de que no quería esa vida. Su verdadero sueño era volar. En 1938 se alistó en la Fuerza Aérea.
Cuando terminó su periodo de servicio en 1941, Japón había bombardeado la base naval de Attack on Pearl Harbor. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Tibbets ya era capitán y fue invitado a permanecer en la Fuerza Aérea. Mientras él realizaba misiones en África y en Europa ocupada por los nazis, la vida de Sadao cambiaba. El niño que jugaba en la playa ahora ayudaba a su familia a conseguir comida. Japón estaba cada vez más hundido en la guerra. Los años pasaron. Tibbets fue llamado de regreso a Estados Unidos para entrenarse como piloto del bombardero Boeing B-29 Superfortress. Mientras tanto, la vida en Hiroshima se volvía cada vez más difícil. A finales de 1943, Tibbets fue convocado por un general. El general cerró la puerta de la oficina y le dijo algo que cambiaría su vida. Le dijo que podría convertirse en uno de los guardianes de la bomba atómica. Tibbets no entendía nada. Sabía lo que era un átomo, pero no tenía idea de lo que era una bomba atómica. En ese momento solo quería terminar la reunión e ir a comer a la cantina, pero en ese instante su destino ya había cambiado. Paul pasó casi un año entero de expectativa, sin saber exactamente de qué se trataba ni cuál sería el impacto de lo que aún estaba por hacer. Fue en diciembre de 1944 cuando él y otros aviadores fueron finalmente movilizados al llamado Escuadrón 509. Su misión era planificar métodos para lanzar armas nucleares sobre Alemania y Japón. Los bombardeos estadounidenses eran realmente frecuentes, ocurrían constantemente. Por eso se estaban preparando para otro bombardeo, digamos, común. Todos imaginaban que el enemigo estaba preparando el terreno para una invasión por tierra. Hiroshima estaba protegida por cañones antiaéreos, pero los nuevos bombarderos estadounidenses estaban preparados para operar a altitudes muy altas. El 26 de julio de 1945, todo ya estaba alineado. La bomba atómica había sido probada en secreto 10 días antes. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. ofreció un acuerdo de paz a los japoneses a cambio de una rendición incondicional inmediata. Si los japoneses se negaban, sufrirían, en palabras del presidente, consecuencias terribles. El mundo no tenía la menor idea de lo que quería decir con esa frase. El emperador de Japón no se rindió. Japón estaba preparado para pagar el precio y luchar hasta el final. Ya saben cómo es cuando los japoneses deciden defender su propio territorio. En Hiroshima, Sadao escuchaba las sirenas de bombardeo y buscaba refugio. Los estadounidenses lanzaban algunas bombas, pero también arrojaban panfletos. Sadao sabía lo que decían esos panfletos. Estaban escritos en japonés y sugerían que la población abandonara la ciudad para no sufrir lo peor. Pero Sadao también sabía que era ilegal recoger y leer esos panfletos. Era considerado un crimen contra la patria, contra el honor de Japón. La orden del gobierno era arrestar a cualquier persona vista con uno de esos panfletos del enemigo. El 30 de julio de 1945 llegó el envío. Era una bomba de 4 toneladas, con un diseño que no era muy diferente del de muchas otras bombas lanzadas antes sobre territorio enemigo. Era un artefacto tan modesto que tenía un apodo, Little Boy. También llegaron el comandante físico Francis Birch y el Harold Agnew. Según Agnew, no era posible que la bomba despegara armada. Fue el propio Birch quien resolvió el dilema. Quitó una pieza de la bomba, una pieza que debía volver a colocarse antes del lanzamiento. El arma más peligrosa jamás inventada hasta ese momento estaba lista para ser transportada. El 6 de agosto de 1945, el coronel Paul Tibbets estaba perfectamente despierto y listo para la misión. Se dirigió hacia su bombardero, un B-29, que llevaba el nombre de Enola Gay. Era el mismo nombre de la madre de Paul Tibbets, la señora Enola Gay Tibbets. 15 minutos antes de las 3 de la madrugada, el Enola Gay despegó de la base naval de Tinian, en las Islas Marianas, en medio del océano.
A su lado despegaron otros 2 bombarderos BE-29 para observación y apoyo. Solo el Enola Gay llevaba carga explosiva, y esa carga estaba compuesta por una sola bomba. Después de 6 horas de vuelo, el avión llegó sobre Hiroshima. A las 8:15 de la mañana, la bomba fue liberada. Tardó 44 segundos en detonar. Fueron los últimos 44 segundos de vida para decenas de miles de personas. Inmediatamente después del lanzamiento, el Enola Gay giró para alejarse lo más posible de la explosión. La tripulación recibió instrucciones de usar gafas de protección. Aún así, el destello que entró por las ventanas fue deslumbrante. Solo el 1,4% del material radiactivo de Little Boy detonó realmente, menos del 2% de lo que era capaz de producir. La explosión liberó una energía equivalente a 15,000 toneladas de dinamita. La temperatura alcanzó 4,000 grados Celsius. El calor y la onda de choque destruyeron gran parte de la ciudad. Miles de personas murieron instantáneamente. Entre ellas, muchos de los compañeros de escuela de Sadao Hirano. Sadao sobrevivió, pero despertó rodeado de destrucción. La ciudad estaba en ruinas. Personas quemadas caminaban entre los escombros. Incendios se extendían por todas partes. Hiroshima se había convertido en un infierno. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Más de 70,000 personas murieron. Poco después, Japón se rindió. La guerra había terminado, pero las cicatrices del ataque nuclear permanecerían para siempre. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo el poder de un nuevo tipo de guerra. Un tipo de guerra que, afortunadamente, nunca volvió a repetirse. Pero las armas nucleares de hoy son mucho más poderosas. Y cada vez que el mundo habla del riesgo de una guerra nuclear, es a este horror al que nos referimos. Un horror que nunca debería repetirse. Si te gustó esta historia, contamos mucho con tu suscripción y con tu comentario aquí abajo. Déjanos un comentario con alguna sugerencia sobre qué te gustaría que traigamos en nuestro próximo video aquí, pero lo más importante, suscríbete al canal. Necesitamos que todos ustedes formen parte de este movimiento, empezando un canal con historias interesantes para que puedan entender y conocer la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos casos aislados, otros más grandes. Siempre queremos traerles detalles sobre cosas que muchas veces no fueron contadas. Por eso me parece genial que estés aquí con nosotros. Muchas gracias de corazón. Contamos con tu suscripción. Hasta la próxima, gente. ¡Nos vemos!